Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos, bienvenidas a todas y a todos. Mi nombre es Elias González y este es otro video del blog Amanecer. En esta ocasión estamos por comentar la quinta y última parte de mi libro, Religarnos, más allá del monopolio de la religión, publicado por la editorial Kairos. Y bueno, ya durante las últimos básicamente 2 semanas hemos estado comentando con una serie de videos, cinco para ser preciso, este es el quinto. Hemos estado comentando cada una de las cinco partes del libro. Como ya les he comentado en otras ocasiones, Religarnos es el segundo libro de una trilogía que pretende pensar en la intersección entre mística, política y filosofía. El primero se llama El dinamismo místico, mística, resistencia epistémica y creación del mundo nuevo, publicado por la editorial Alios Ventos y está disponible en libre descarga o también pedir su ejemplar en papel bajo demanda. Pues bien, digamos, no quisiera repetirme mucho respecto a los otros videos, sin embargo sí se me hace importante, sobre todo para las personas que llegan a esta serie de videos por primera vez, pues que sepan más o menos por dónde hemos caminado y así puedan ir directamente a los enlaces de los otros 4 videos. Como les decía entonces, y ya muchas y muchos de ustedes lo saben, el libro se conforma de 5 partes. La primera de ellas titulada Artificialeza. Por acá les dejo el video correspondiente que pueden ustedes acceder a él, en el cual nos enfocamos, me enfoco directamente a comentar esta primera parte, que tiene que ver con la descripción del horror, por decirlo de esta manera, ¿no? El libro completo es, por un lado, una crítica a la religión, pero una crítica sobre todo a la dimensión religiosa del horror, o sea, cómo la religión está entramada con todas las problemáticas actuales que estamos experimentando a nivel de crisis política, crisis ambiental, colapso civilizatorio, etcétera, etcétera, violencia, todo esto que creo que tenemos muy cerca y que no tendríamos que estar repitiendo mucho porque lo vivimos casi todos los días. Eh, a eso yo le llamo la artificialeza en su sentido religioso, como esta pretensión humana de crear un mundo 100% humano, ¿no? En detrimento de la experiencia del mundo, ¿no? Y de crear nuestras narrativas, porque de ellas no podemos salirnos, somos seres narrativos, animales de historias, mitológicos. Sin embargo, pues hay de mitos a mitos y hay mitos desencarnados, yo le hablo, que no tienen nada que ver con la realidad, sino que son distopías nuestras, es decir, como deseos de construir un mundo meramente humano y que se implanta sobre los ciclos de la vida, destruyéndolos, ¿no? Llámese, pues ahora sí que toda una serie de tecnologización de la historia humana de forma destructiva y desproporcional, ¿no? Entonces, esa es la primera parte y justamente yo la abordo como una problemática religiosa, ¿no? Entonces, por un lado, el libro se enfoca en ello y propone pues volver los ojos y la mirada a la dimensión espiritual, la dimensión religiosa, en términos de recuperar el sentido, ¿no? El sentido en distintas connotaciones y eso básicamente es lo que vamos a comentar el día de hoy. Pero para ello, pues era importante primero hablar de la segunda parte titulada El monopolio radical de la religión. Por acá arriba les voy a dejar el link para que vayan al video que abordamos más a profundidad esta problemática, en donde yo ya describo qué es un monopolio radical y cuál sería el monopolio radical de la religión. Sin repetirme mucho, un monopolio radical es aquel monopolio que, que monopoliza, vaya la redundancia, una determinada parte de la vida y volvemos a los ejemplos de siempre. Por ejemplo, el sistema de salud moderno nos hace perder la imaginación y creer que solamente esa es la única manera de sanar, ¿no? Sin lugar a dudas es una y muchas veces muy efectiva, no es una suerte de crítica simplona a eso, pero sí a que puede generar una pérdida sistemática de imaginación para vivir esta dimensión de la sanación desde otras tradiciones, otros modos, otras escuelas, otras experiencias, ¿no? Y en ese sentido, pues lo podríamos replicar en cada una de las dimensiones y
lo que es el monopolio radical de la religión, es la religión monopolizando, digamos, lo que constituye la religión, que yo la explico en esta segunda parte, que es, ¿no? ¿Qué estoy entendiendo por religión? Porque como lo he repetido en los otros videos, no se vayan por la palabra cotidiana, coloquial, que utilizamos el término, el concepto. Aquí estoy usando el concepto de religión de una manera muy particular, que tiene que ver con la sustantivación de la dimensión espiritual de la persona y de la humanidad, es decir, la creación de estructuras, jerarquías, metodologías y sobre todo y de manera muy particular expertos y expertas que son quienes monopolizan la religión, la convierten en una suerte de bien y servicio, algo que tenemos que recibir de aquellos que saben, y entonces se crea todo esto en relación, por ejemplo, del patriarcado, del colonialismo, del capitalismo, etcétera, y de eso se trata la segunda parte. Repito, pues pueden ir al video directamente para profundizar más sobre ello. Y la tercera parte, titulada La construcción de alternativas, es, digamos, cómo nos vamos saliendo de los monopolios radicales o cómo vamos resistiendo en distintas dimensiones. Por ejemplo, cómo podemos verbalizar la vida y hablar de aprender en lugar de escuela o de escolarización, de tal manera que asumimos los propios procesos de aprendizaje en nuestro propio cuerpo, en nuestra propia cultura, comunidad, familia, grupo social, etcétera, y no estamos siempre dependiendo de estas sustantivaciones, es decir, de las instituciones que son quienes en el esquema otro son quienes dan estas necesidades, ¿no? Que tendríamos que recibir porque somos seres carentes, escasos, incompetentes, y en realidad pues es todo lo contrario, tenemos toda la capacidad y potencia para aprender, para sanar, para vivir nuestra vida en nuestra propia escala, y lo que hacen estos monopolios es que nos enajenan de esta posibilidad, y eso es lo que hace el monopolio radical de la religión, algo así como la mamá, el papá de todos los otros monopolios radicales. Entonces, en la tercera parte abordo algunas alternativas más en el índole particularmente social, por ejemplo, en el ámbito de la comida, del aprendizaje, de la salud, etcétera. Pero ya en la cuarta parte recuperamos la crítica a ciertos fenómenos espirituales que se consideran, por otro lado, eh, que ya superaron la religión, ¿no? Esta famosa frase espiritualidad sin religión, pero que en buena medida esta cuarta parte, las religiones alternativas, es una crítica a estas ciertas espiritualidades que creen que ya se salieron de la religión. Y mi argumento es que no lo han hecho, que una cosa es una religión alternativa y otra es la alternativa a la religión. Efectivamente, hay movimientos, nuevos movimientos espirituales muy valiosos, súper pertinentes e interesantes a voltear a ver y que pueden aportar muchísimo y que en lo personal me han enriquecido y nutrido enormemente en mi camino espiritual. Sin embargo, no son una alternativa a la religión. Así como hoy existen muchísimas educaciones alternativas y entonces vamos a esta escuela alternativa que los niños y niñas aprenden porque, no sé, aprenden en el jardín y entonces llevas a tu niño y tu niña y están en el jardín aprendiendo, etcétera, etcétera. Digamos, son pues pequeños arreglos muy importantes, muy necesarios, muy pertinentes, muy deseables y sin embargo no representan en el fondo una auténtica alternativa a la educación porque continúa habiendo expertos expertas, continúa habiendo currículums, continúa teniendo que llevar al niño a la niña tantas horas al día. Digamos, la lógica de la escolarización permanece, pero de forma alternativa, ¿no? Mejorada, pintada de mejores colores, sin lugar a dudas quizás menos violenta, sin embargo no es una auténtica alternativa. Lo mismo sucede en el ámbito religioso, hay un montón de propuestas espirituales ajenas a las instituciones religiosas tradicionales, ¿no? Llámese las 5 grandes religiones del mundo, ¿no? Cristianismo, judaísmo, islam, hinduismo y budismo, llámese, etcétera, etcétera, ¿no? Y sin embargo, continúan siendo religiones alternativas porque no representan una auténtica alternativa a la religión en el sentido de que siguen operando a través de expertos y expertas, los nuevos gurús, la mercalatría que le llamo, ¿no? La mercalización de la espiritualidad, la psicologización de la espiritualidad, cómo la espiritualidad se ha convertido en una psicología y por lo tanto depende absolutamente del individualismo moderno, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso abordo en la cuarta parte
parte como una crítica a críticas que desde mi punto de vista no son suficientemente radicales, no van suficientemente a la raíz, no superan en realidad el problema, ¿no? Y así llegamos finalmente a la quinta y última parte, titulada igual que el libro, Religarnos. Esta quinta parte está compuesta por tres capítulos que son la cúspide, ¿no? El clímax del libro. El primero se titula, estamos hablando del 18, 19 y 20. El 18 se titula El sentido de realidad. El 19, La misteriosidad de lo real, por una mística sin artificialeza. Y el número 20, recuperación del verbo religarnos. Repito, es quizás una parte no tan extensa, más o menos comprende las mismas páginas que anteriores. Son solo 3 capítulos, pero 3 capítulos fundamentales, porque ahí está, de cierta manera, del libro Religarnos. No quiero decir la propuesta, porque no va tanto por ahí, pero sí la reflexión de cómo recuperamos el verbo religarnos, ¿no? Desde mi experiencia, repito, no estoy planteando aquí una religión nueva, una espiritualidad nueva, eso no va por allí. Tampoco estoy inventando el hilo negro, no se trata tampoco de eso. Estoy recuperando experiencias que he vivido y que conozco de grupos y de personas que lo experimentan. Y de esa manera, es decir, no es como una propuesta de decir, bueno, después de hacer todo este análisis crítico respecto a la situación, yo propongo que, sino que esta parte también es una suerte de análisis de lo que se está haciendo, ¿no? De esa manera, repito, pues no es una propuesta de Elías González, quizás sí la manera en entenderlo y estructurarlo, pero es algo que ya sucede en la base social, en distintos colectivos de distintas índoles. En ese sentido, lo que yo aquí estoy proponiendo, primero, es reinterpretar la noción del sentido. Si lo que estamos, eso es el capítulo 19, ¿no? El sentido de realidad. Si ante lo que estamos luchando de cierta manera o resistiendo, lo que queremos reexistir, o sea, existir de otra manera, es la artificialeza, y la artificialeza pasa justamente por la pérdida sistemática de nuestros sentidos, incluyendo los sentidos corporales, pero también sentidos espirituales y el sentido común, el más común de todos los sentidos, ¿no? Ese sentido que nace de la compartición de un mundo concreto con otras personas y se genera un sentir común, ¿no? Que se comparte de cierta manera y con eso se siente el mundo colectivamente, eso se va perdiendo a través de la artificialeza, porque lo que hacen los monopolios radicales es que enajenan nuestros sentidos, ya no podemos sentir con nuestro propio cuerpo nuestra enfermedad, incluso el término enfermedad tendríamos que ponernos de entredicho, pero digamos nuestros malestares, ya no los podemos sentir con nuestro propio cuerpo y guiarnos con nuestros sentidos, sino que dependemos, por ejemplo, de los análisis médicos y de las cifras y que salen de esas que no entendemos. Ya no podemos depender de nuestro paladar porque nos dicen qué comer y qué no. Ya no podemos, digamos, vivir nuestra vida a partir de los alcances que nuestros sentidos tienen en relación con el mundo, sino que son expertas y expertos los que nos tienen que decir cómo vestir, cómo comer, cómo aprender, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo que hace un monopolio radical y vamos perdiendo sistemáticamente la posibilidad de sentir el mundo, ¿no? De sentirlo en su profundidad, en una relación participativa, en una co-creación, porque tampoco se trata de un dualismo, el mundo allá, nosotras acá, sino que se trata de este mundo que se construye desde el mito encarnado, ¿no? Entonces lo que hace la artificialeza es que funda un mito desencarnado porque es un mito que no nace de un sentir el mundo, sino de una distopía, de unas pretensiones de cómo deseamos que sea el mundo, desentendiéndonos de lo que el propio mundo da de sí, de lo que comparte, de su alteridad, de su propia materialidad inclusive. Y en cambio, la propuesta de mística que yo aquí estoy proponiendo, el religarnos, tiene que empezar con un volver a sentir la realidad, ¿no? Y para eso, ¿no? Pues yo recupero una serie de análisis espirituales, místicos y filosóficos que atraviesan todo un discurso político que tiene que ver con esto mismo, ¿no? La recuperación de los verbos, por ejemplo, ¿no? Volver a aprender qué es lo que están haciendo cantidad de colectivos alrededor del mundo, ¿no? Tomar en sus propias manos
sus capacidades de aprendizaje independientemente de la escuela, volver a comer sus propios alimentos más allá de lo producido industrialmente, volver a moverse y resistir a los transportes que nos mueven, que somos movidas y movidos y no nos movemos. Todos estos modos de creación de mundos otros que están sucediendo, que es lo que Gustavo Esteva llamaba la insurrección en curso, es algo que está sucediendo de manera a veces sutil, silenciosa, pero que es una revolución planetaria de los nuevos ámbitos de comunidad que se están creando en Beijing, así como en Ciudad de México, en Nueva York, así como en Cusco, en, en cualquier ciudad y en cualquier poblado, en las planicies del Sahara o en otras planicies africanas, en los campos de la China, etcétera, etcétera. Digamos, en el mundo están floreciendo nuevas maneras de vida que no son una revolución en el sentido moderno de la palabra del proletarios del mundo unidos o cosas por el estilo, sino que es la gente de a pie recuperando su propia vida, ¿no? Viviéndola a veces porque la situación les obliga a hacerlo, simplemente porque mueren de hambre y tienen que dejar de depender de los supermercados y crean su propia comida, la producen, regresan al campo, no hay escuelas, entonces inventan su propio asunto. A veces, repito, no es una cuestión consciente de un programa revolucionario, sino que pues es la gente regresando a vivir su propia vida, así de sencillo. Y no la distopía de la artificialeza, este mundo artificial que quiere justamente imponer la artificialidad como la nueva realidad, como lo nuevo natural. Y, y la gente está resistiéndose, repito, a veces consciente, a veces inconscientemente, pero lo está haciendo. Y para mí ahí hay una dimensión religiosa, una dimensión espiritual, una dimensión mística, que tiene que ver con eso, con recuperar el sentido de realidad, en primer lugar. Y de tal manera entonces que la mística, y por eso hablo de una mística sin artificialeza, es decir, una relación de mística y realidad, ya no tendría que ver con un salirnos de lo real, sino de ir más profundamente a ello, de recuperar nuestra sensibilidad, nuestros sentidos, incluyendo el sentido común y nuestros sentidos espirituales. Por eso reinterpreto la noción de ascética y releo la historia de la ascética y de la mística en distintas tradiciones, no profundizo, pero abordo en general cómo las distintas místicas y las distintas ascéticas, llámese budista, cristiana, jainista y budista de los pueblos originarios, lo que hay siempre es un deseo de ordenación de los sentidos, ¿no? Efectivamente, la parte desproporcional, la parte que funda la artificialeza, y ese es mi asunto, es el asunto del libro. Hay una línea muy delgada en la narrativa religiosa que puede pasar, digamos, repito, es un hilo en donde la espiritualidad se convierte en religión cuando su propuesta es abstraernos de los sentidos para vivir un mundo que no es este, es decir, un mundo que no está en correlación con la existencia real, de tal manera que se van creando paulatinamente los monopolios radicales y de ahí la sociedad industrial. Pero por otro lado, y aquí bebo mucho de la narrativa y de los análisis de Iván Illich y compañía, por otro lado, una mística vivida en su ascética, no como la abstracción o la enajenación de los sentidos, sino como su ordenación, es decir, como su purgación, su limpieza de tal manera que porque los sentidos pueden enajenarnos ya sea porque los cooptamos, es decir, bloqueamos la sabiduría del sentir, o por otro lado, porque exageramos la sensación, es decir, sobreexplotamos, ¿no? Y eso es algo que está sucediendo mucho actualmente, lo estamos viendo y lo vemos todos los días con, digamos, las nuevas versiones del capitalismo, de la mercadotecnia, en donde nuestros sentidos están más bien sobreestimulados constantemente por redes sociales, por plataformas de streaming, por cualquier cosas que ustedes quieran, pantallas a todo, por eso algunos hablan de la civilización de la pantalla, nuestros sentidos están sobreestimulados y eso también nos enajena,
O sea, tanto bloquear los sentidos como, eh, digamos, sobreestimularnos, nos hace perder piso, ¿no? Nos lleva a una sensación del mundo que no es correlativa, que no es participativa con lo real. Y en ese sentido, desde mi punto de vista, o por lo menos la mística que yo creo que están recuperando muchos grupos, algunos religiosos y espirituales y otros no explícitamente, pero de mi punto de vista lo están haciendo, es recuperar una vida convivial, una vida en un sentido carnal real, y para eso hay que reordenar los sentidos y para eso es necesaria una ascética, una cierta renuncia a ciertas cosas. Dice el sacerdote español Pablo de Ors, hoy por hoy el 50% del camino espiritual es apagar tu celular, pero obviamente es mucho más complejo que eso, ¿no? También estos colectivos que están, repito, reorganizándose para producir su propia comida, o sea, va desde apagar el celular hasta una auténtica organización política colectiva para producir la propia comida de manera política, espiritual, social, económica. Todo eso está generando esta mística del sentido y nos va haciendo recuperar el sentido del mundo, el sentido de realidad, y al mismo tiempo desde ahí pues nuestro cuerpo y mitos encarnados. Es una espiritualidad encarnada que vamos viviendo y eso es un poco lo que yo voy recuperando desde en esta quinta y última parte del libro. Es una espiritualidad de los sentidos, es religarnos, tiene que ver con eso, pero tiene que ver al mismo tiempo con la desestructuración de la artificialeza porque es volver al mundo, ¿no? Es un mundo que sigue siendo narrativo, es una relación con el universo que sigue siendo participativa, porque de ahí no nos salimos, eso es lo que somos, eso es lo que es la realidad, pura co-creación, pura coparticipación, pero hay desencarnados y encarnados, ¿no? Y de esa manera, pues en el último capítulo, que se titula Recuperación del verbo religarnos, pues yo abordo de algunas características de este religarnos, así como algunos ejemplos concretos, ¿no? Que yo he vivido y que pongo sobre la mesa y que invito a la recuperación, tanto sociológicamente, o sea, es decir, a nivel de investigación, pero de sus propias vidas, ¿no? A nivel ya personal, espiritual, de trabajo en estas dimensiones. Muy bien, pues este fue la quinta parte, ¿no? Del libro Religarnos, más allá del monopolio de la religión, de mi autoría, soy Elías González, el libro salió en la editorial Kairos. Aquí abajo yo les voy a dejar en la descripción del video las distintas formas que tienen ustedes para poder adquirir el libro, ya sea en su formato físico o en su versión electrónica, también en Kindle o en ebook. Hay distintas maneras pues de conseguirlo. Les invito a que puedan leerlo, a que podamos discutirlo. Vamos a armar grupos de lectura al respecto. Pues en lo personal, pues tengo muchas ganas y mucho deseo de poder conversar este tipo de ideas y de conversaciones con las personas que están escuchando y viendo este video. Repito, posteriormente haremos algún grupo de lectura donde nos podremos sumar y quizás ver en Zoom y discutir un poquito más directamente. Pero pues por lo pronto, estos 5 videos espero que les haya, por un lado, eh, incitado, interpelado, cuestionado algunas cosas, se hayan quedado con muchas dudas, porque repito, no se trataban estos videos meramente de ya decir todo, sino pues justo de mover un poquito el tapete e interesar a las personas a que vayan directamente a leer el libro, ¿no? Ese es pues parte del objetivo de estos videos. Repito, pues en cada uno viene toda la información para que ustedes puedan adquirir el libro y pues ya estaremos avisando nuevas formas que tendremos para la lectura colectiva del mismo. Un saludo, bendiciones, cualquier cosa aquí estamos. Si les gusta, comparten este video, suscríbanse al canal y seguimos compartiendo todo esto. Hasta pronto.